Seguimos, voy a mostrarles otro aspecto con ese tema de los evangelios de la infancia. Ya les dije, las fuentes de cómo aprendemos, cómo conocemos acerca de Jesús, pues son los evangelios, los 4 evangelios. El de Mateo, Marcos, Lucas, adelante, y Juan. Esas son la fuente de lo que aprendemos de él. Sabemos que no se dice mucho de su infancia, de su nacimiento, pues lo que nos cuentan que nació en Belén, de los Reyes Magos, ya lo que hemos visto. Pero no se cuenta mucho de su infancia y de su juventud, hasta su vida de adulto, cuando ya estaba predicando. Ese es como donde se enfocan más los evangelios. Sus parábolas, sus milagros, sus curaciones, su forma de enseñar. Ahí es donde se enfocan. Pero las comunidades cristianas sí desarrollaron ese interés para conocer qué había pasado con su infancia. Y por eso están, aunque son tardíos esos escritos que nos hablan dónde nació, el ángel que le dice a María, el ángel que habla con José en los sueños, etc. Son escritos ya muy tardíos. Se escribió primero su vida de adulto y al final su vida de niño. Les mostré la otra vez que hay otros escritos además de estos, lo que se llaman evangelios apócrifos, que tienen otra característica. Algo que tal vez me faltó enfatizar un poco, que al igual que en la Biblia, en los escritos que sí están ahí, hay que entender como las características de cada libro, el género al que pertenecen. Miren, quiero hacer una clase después acerca de los géneros literarios en la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, por ejemplo, ya casi no abrimos el periódico impreso, ya es muy raro. Pero si ustedes abren un periódico, hay diferentes secciones. O sea, hay uno, por ejemplo, la noticia principal. Está la nota roja, que habla de muertos, balaceados, robos y todo, la mayoría enfatiza eso. Pero hay de política, hay de historia, deportes, hay de literatura, cuando hay un cuento, hay una historia. Y hay también, hay también de una sección de caricaturas. ¿Sí se acuerdan de los monitos? Entonces, ustedes deben entender cuándo es una nota que describe un hecho, un acontecimiento. Por ejemplo, vamos a hablar de un encuentro que hubo, de una reunión del presidente con alguien. Pues fue un hecho que sí sucedió y te están diciendo qué vieron, qué puntos, todo. Ahí te da la información, porque es importante. Pero si luego vas y más adelante dice, cuento de un escritor de no sé qué, y empieza, había una vez, y te cuenta una historia, te cuenta un relato, y tú dices, pues este hecho sucedió, ¿el cuento también sucedió? No, el cuento es una historia que alguien se inventó. El problema es que luego, como en la Biblia, queremos ponerlos juntos y tomas como verdadero el cuento y como verdadera lo que te está contando de algo que sí sucedió. ¿Sí me explico? O ves las caricaturas y dices, pues bueno, las caricaturas finalmente sí te hablan de un hecho, pero lo hacen así como chistoso, burlándose a veces, con una forma sarcástica de denunciar a veces, porque a veces denuncian con la caricatura política o pues denuncian cosas. Es algo también que tiene un mensaje. Pero si tú no entiendes como las características de que esto es un hecho real, esto es una novela, esto es un cuento, entonces pues creas una confusión porque todo lo estás leyendo con los mismos lentes, con la misma forma de entender. Entonces, en la Biblia entendamos, hay cosas que sí hay históricas, hay cosas que son ejemplos, parábolas, como cuentos pues o historias que tal vez no sucedieron, pero te están diciendo un mensaje, algo que debes aprender de allí. Por ejemplo, si Jesús cuenta la parábola del buen sembrador, ¿quién era ese sembrador? Pues era don José, que vivía en tal lugar y él salía a sembrar y así sembraba él.
A lo mejor Jesús se inspiró de eso, pero a lo mejor no existió. Pero la forma en que te lo cuenta te está dando un mensaje. Pero eso es lo que a veces no entendemos y por eso nos hacemos así como nudos con las historias de la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, entender los evangelios apócrifos son un género especial. Es una forma de entenderlo también. Porque, ¿se acuerdan que Jesús, les conté ese episodio, que un niño chocó con él y que le dijo, pues, ¿por qué me tumbaste? Así también tú te vas a caer. Y ¡pum! Y cayó muerto. Ay, entonces sí pasó. Entonces Jesús mató a alguien, mató a un niño, ¿no? Entonces, también hay que entender las características de esa historia. Sí hay cierta verdad, pero en la forma de relatarlo es diferente. Miren, no sé aquí los que estamos más acostumbrados a la forma de platicar de nuestros abuelos. Me acuerdo de una señora, también hay un señor, pero una señora que era más allá donde vivía, que tenía una forma tan agradable de platicar, o sea, te mantenía así bien atento, pero te contaba cosas y después inventaba otras. Pero tú tenías que saber, lo que les dicen es una charra, una charras, así les dicen allá, como una plática así seria pero mentirosilla, porque de repente, no, él se iba caminando y que se me aparece el diablo. Y dice, y que me dice el diablo y así, pero te lo platican de una forma, bueno, al menos así platicaban los señores grandes que nosotros les decíamos en aquel entonces, y platicaban tan sabroso, pero si tú no entendías que sí andaba en ese camino, que sí iba así, pero eso que se le apareció el diablo, pues era nada más como para meterle así interés en la historia. Entonces, sí te contaba un hecho, pero pues otro se los inventaba. Y el inocente, y así estabas ahí tú asustado porque y habló con el diablo y le dijo, ¿y cómo era? Te estaba diciendo ahí, pero se está inventando solo para hacer amena la plática. Pero eso es algo que pues ya tiene uno, ya entiendes, ya conoces a la persona, ya sabes que es para entretener. Pero tú te vas bien, ya no puedes ni querer regresar a tu casa porque ¿qué tal si te aparece también el diablo? A veces era también para asustar a los niños. O para ser interesante, pero eso les llamaban así las charras, decían, voy a echar una charra, así, medio inventado, medio real, pero platicaba muy sabroso, o sea, muy, muy ameno. Pero a veces en la Biblia, digo, hacemos esa confusión, pensamos que todo debe ser así, y no, tiene su característica, tiene su género, tiene su forma de entender. Una parte sí, otras hay que ver qué quieren decir. ¿Sí me explico con esto? Bueno, los evangelios apócrifos son así. Sí nos hablan de esa infancia de Jesús. Nos dicen cosas interesantes, algunas inventadas, que nos quieren enseñar algo. Nos quieren enseñar algo. Y es lo que decir, bueno, ¿qué me quiere enseñar esto? Eso se llama en el lenguaje bíblico, se llama hermenéutica. Hermenéutica. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué quiere decir? Una cosa es lo que dice y otra es lo que quiere decir. Ustedes, por ejemplo, hay un libro de Proverbios. Hay un libro de Proverbios. Y tú dices, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Ok, y tú, si piensas literal, pues piensas, me está diciendo que hay árboles chuecos y ya. Y que ya no, porque está chueco ahí, pues ahí está, y ya, así te quedas en eso. Eso es lo que dice. Ahora, hagan la hermenéutica de ese dicho. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si piensas en una persona, no en un árbol. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. ¿Qué quiere decir eso? Eso es la hermenéutica. Cuando tú interpretas lo que esas palabras o ese dicho quieren decir. ¿Y qué quieren decir? Que si no te corregiste en tu juventud, tus defectos, tu carácter, pues así vas a ser. Así vas a ser siempre. Torcido. Y si lo quieres, si ya un árbol ya bien, lo quieres enderezar, a lo mejor en la juventud todavía le pones, no sé, le pones un palo o un fierro que lo amarras, lo vas forzando, se van a donde tú quieras. Pero ya cuando está el tronconón, intenta hacerlo, lo rompes,
se rompe. Entonces el dicho, ¿tiene verdad en lo que está diciendo? Expresa también una experiencia de alguien que ya vio eso y que dice, pues lo he visto muchas veces, eso ya no va a cambiar. Eso ya no va a cambiar. Y es una enseñanza. Entonces ahí hacemos la hermenéutica de un dicho, de un proverbio popular. O sea, dice una cosa, pero quiere decir otra. Entonces, en la Biblia, en los evangelios, también hay esas partes que hay que interpretar. Ahora, para interpretarlas, pues también necesitamos conocer ciertas herramientas, tener cierta habilidad, experiencia, conocer que un evangelio no es igual que la carta de Pablo, que una parábola no es igual que un dicho de Jesús, que la narración de su pasión y muerte no es lo mismo que, por ejemplo, no sé, la parábola del hijo pródigo. Son cosas diferentes. ¿Sí me explico? Entonces hay que saber cómo ver el texto, decir, ok, dice esto, es de este libro. Y ese libro, pues acordarse uno, dice, ¿qué es ese libro? Es una carta. Y ahí, por ejemplo, tal vez uno de los más difíciles sea el Apocalipsis. Es uno de los libros a lo mejor más malinterpretados que hay. Porque uno piensa a Apocalipsis y piensas el fin del mundo y piensas el diablo y el 666. Pero todo eso es un género especial, el género apocalíptico, que te describe una realidad, que denuncia acontecimientos que estaban sucediendo en forma, con unas palabras dice otra realidad, y que nosotros lo interpretamos al día de hoy a veces literal, y pues anda uno haciéndose ideas bien raras, porque no entendiste cuáles eran las características de ese libro, qué quería decir. Y por eso en la Biblia pues uno puede decir que diga lo que quiera cuando hay una mala interpretación, una mala hermenéutica. ¿Sí me explico de esto? ¿Que entender esas diferencias? Ok. Lo que les quiero mostrar hoy es una cosa también muy práctica con la cual podemos acercarnos a conocer más acerca de Jesús, de su infancia, no solo de su infancia, de su vida adulta, de lo que estaba sucediendo. Les presento este mapa, porque es un mapa que nos facilita hoy la tecnología, del mundo. ¿Podemos apagarle ahí, José? Para que se vea un poquito más. Ándale, así, mira. No, así déjalo. O bueno, si tienen frío, ciérrale, que acá ya estamos casi todos. Ciérrale mejor, y igual nos ayuda. Ah, mire, más para los que están ahí. Ok, se ve mejor, ¿verdad? Ok. Otra forma de conocer es conocer la historia de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. En el primer siglo o sea, cuando nació Jesús, el primer siglo de nuestra era, de la era cristiana. Ahorita estamos en el siglo XXI, 2024. Entonces, ¿qué estaba pasando cuando en el año 1, 2, 3, 4, en los primeros 10, 20, 30 años? ¿Qué estaba pasando en esta zona del mundo? Y luego, también, ¿dónde creció Jesús? ¿Cómo era su tierra? ¿Cómo era la gente? ¿Cómo vivían la religión? Porque algo ya les he comentado esto que llama la atención cuando lo digo, que Jesús no era cristiano. Y abren los ojos y ¿cómo que no era cristiano? No, Jesús no era cristiano. ¿Sabes cuál era la fe de Jesús? Judío. Él era judío. Sus discípulos, pues por supuesto también nacieron y crecieron como judíos, siempre, y murieron como judíos. Por supuesto, después vino el encuentro a reconocer a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador. Y ahí es donde empieza a tomar forma esta fe que le llamamos la fe cristiana, con los seguidores de Jesús. María fue judía, desde que nació hasta que murió. Entonces, a veces hasta eso nos cuesta trabajo entenderlo, porque ya los pensamos como cristianos. Y no, ellos creían en la ley de Moisés,
en los profetas y en los escritos, en el Antiguo Testamento. Ellos no conocieron el Nuevo Testamento, apenas estaba formando. Algunos ni siquiera oyeron hablar del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos. No, hubo generaciones que murieron, conocieron tal vez partecitas de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección, pero no conocieron el libro completo. Entonces, eso nos ayuda a entender también. Ahora, ¿quién gobernaba? ¿Cómo era la economía de aquel entonces? ¿Cómo vivía un campesino, un artesano, un comerciante? ¿Cómo vivía los soldados? ¿Cómo vivían quién más? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran los escribas, los fariseos? Estos grupos también que estaban. Entonces, conociendo también un poquito de eso, ¿y eso dónde lo encontramos? Pues ahí sí tenemos que buscar libros de historia o libros que se refieren a la Biblia, porque puedes buscar Palestina en tiempos de Jesús y ya te hablan de todas estas realidades. Y conociendo un poquito más esto, así entenderás quiénes eran los escribas con los que se peleaba, escribas y fariseos. Los evangelios los ponen muy malos, porque se peleaban con Jesús y lo criticaban y como que eran lo peor. Pero era gente también muy recta, que trataba de vivir de acuerdo a los mandamientos. Y no todos eran malos, había de todos, a lo mejor unos más estrictos, otros más, más flexibles, más abiertos, había de todo. Pero incluso de ellos, pues tuvo Jesús seguidores sí creyeron, o sea, no todos eran malos, solo que nosotros ponemos a todos en el mismo costal. Pensamos que como se peleó ahí en una parábola, pues todos eran así. No, entender en qué creían ellos, en qué creían y por qué vivían de esa manera y por qué eran tan estrictos. Tenía su razón de ser. Entonces, les muestro esto rapidísimo, que el tiempo vuela. Vean un poco, para ubicarnos, ¿dónde estamos? Porque a lo mejor, bueno, este es el mundo, ¿ah? Todo ese es el mar, acá está Australia, ya me fui hasta Australia, no tengo que hacer nada allá, pero bueno, vamos a ver. Aquí está África y acá estamos nosotros. Está medio chueco, déjenme lo enderezo. Que en el espacio no hay arriba ni abajo, pero bueno. Aquí estamos, en esta zona, miren, hasta aquí está marcado el puntito, ¿sí lo ven? Le puse uno que ahí está la Catedral de San Mateo y acá está México lindo y querido, más para bajito. Bueno, vamos a la tierra de Jesús, damos la vuelta, aquí está África, igual enderezamos un poquito, miren, estamos a esa altura, por eso hace calor a veces. Todo esto es el desierto del Sahara, por eso está así. Y acá tenemos Europa, que antes se pensaba que era como el ombligo del mundo, ¿no? Aquí está Portugal, España, Francia, Alemania, y aquí esta bota famosa, pues es la famosísima Italia, aquí está Sicilia, y acá están los países que se han multiplicado ante la ex Yugoslavia y ahorita pues está Letonia, Estonia y todos los países que ya conocemos. Acá está Inglaterra, aquí está Grecia, que como mundo bíblico es importante, y aquí está Turquía. Si no le estoy tapando, sí, más que trato de... Y aquí está la Tierra Santa. Esta parte, déjenme agacho un poquito, a ver si... Esta parte es muy importante. Todo esto, aquí estaba, en ese tiempo de Jesús, aquí está Roma, y era lo que se llama el Imperio Romano, que abarcaba España, toda Europa, esta parte, y parte de Gran Bretaña. Acá al norte las tribus nórdicas no los dejaban pasar tan fácil. Y acá Turquía y toda esta zona también de Asia Menor, que se llama aquí este lado, y el norte de África. Entonces, todo alrededor del mar Mediterráneo, este es el mar Mediterráneo. Ese era el imperio romano. En tiempos de Jesús, ellos eran los que gobernaban, los que mandaban. Había habido antes varios imperios. El imperio griego, o de los Alejandro Magno, su gran imperio, desde aquí, desde estas pequeñas islas, pues también dominó todo esto y hasta se dice que hasta por acá andaba queriendo llegar hasta la India. Hizo un imperio grandísimo en poco tiempo el Alejandro. Pero se murió muy joven y después se dividió su imperio en varias secciones. Sus generales se lo dividieron, unos acá, otros en África y otro aquí. Y entonces después, a su decadencia,
vinieron los romanos, que también conquistaron e impusieron su ley. Fíjense aquí también, había políticas diferentes. Los griegos, por ejemplo, querían que los pueblos también creyeran en sus dioses, en su religión. Y entonces imponían el creer en Zeus, en creer en Afrodita, en creer en los dioses que ellos tenían. Los romanos tomaron como una estrategia diferente. Dijeron, está bien, ustedes crean en el dios que quieran, que eran politeístas, tienen muchos dioses. Solo que tienen que respetar la autoridad del emperador y del que él nombre en esa región y pagar impuestos. O sea, de lo que ustedes producen tienen que pagar a Roma. Sí, y Roma también algo que hizo fue construir carreteras, que todavía muchas quedan, puentes, eran unos grandes constructores. Para usar esos puentes y esas carreteras también tenías que pagar. Y todo eso pues es dinero para... ¿Qué tenía que pagar el imperio? Pues pagarle a los soldados, pagar sus gastos políticos, pagar, pues, como hasta el día de hoy, ¿para qué son las taxas? Pues para pagar cosas que supone que son de bien común, ¿no? Bueno, ese contra los romanos, así se los digo rápido, había pues inconformidad, porque ellos habían tenido su cierta independencia. Los descendientes de los griegos les habían dado chances a algunas familias judías que tuvieran dominio, que tuvieran pues autoridad. Pero los romanos dijeron, pues no tanta, o sea, sí les decían, sí puedes decidir en esto, pero en esto no. Por ejemplo, tú no puedes decidir condenar a alguien a muerte. ¿Se acuerdan de Jesús? Sí. Que lo llevaron y dijeron, a mí para qué me lo traen, si no, como no hizo ningún delito. Y dice Pilato, dice, pues es que nosotros no tenemos autoridad para condenarlo. Tú tienes, así que a ti te toca. Entonces, había inconformidad entre los que estaban, o sea, ¿por qué tenemos que pagarles a ellos? Se pagaba también impuesto al templo de Jerusalén, había un impuesto religioso. Y muchos pues también ¿se acuerdan de esa parte donde dice Jesús? Ustedes, escribas y fariseos, pagan el impuesto hasta del comino y de la menta. Dice, pero pasan por alto otras cosas que son más importantes. Pues ahí nos está diciendo que había un impuesto. Había mucha inconformidad, había incluso rebeliones. Había quien decía, no, pues vamos a deshacernos de los romanos. Y algunos empezaron revueltas. Es un siglo, ese primer siglo fue de cierta paz, pero también de estaban muy pendientes de cualquier revolución o rebelión que había. Mandaban los soldados y a Jesús lo confundieron. Pensaban que era un tal Judas que había surgido antes, pero que lo mataron a él y ya se dispersaron sus seguidores. Entonces Jesús pensaban que también traía un movimiento político, pero no era. Entonces esa es una cosa, lo político. Dominaban los romanos, tenían cierta autoridad los judíos, pero tenían que pagar impuestos. Y eso creaba también, pues, no estar a gusto con ellos. Había pleito, pues. Otra cosa, miren aquí, la tierra. Esto que ven aquí Jerusalén está acá abajo. Esto que ven aquí, déjenme acerco un poco más, a ver si me deja. Ahí va. Ok, aquí está Jerusalén. Este está al sur. Este es el Mar Muerto. Y aquí está Jerusalén. Este puntito que está aquí. Jesús no era de ahí. Jesús nació aquí cerquita en Belén, muy cerquita de Jerusalén, pero ellos vivieron aquí, en este lugar. Hay hasta algunas fotos. A ver, déjame ver si hay una foto de Nazaret. A ver. Ahí está, mira. Esa se llama la Basílica de la Natividad. Se supone que esta la construyeron encima de donde, según la tradición, el ángel anunció a María. Según la casa de María estaría allí, estaría en ese lugar. Pero estas son construcciones ya modernas, ¿no? Déjenme ver si hay otra foto de Nazaret. Ese, por ejemplo, son los campos de Galilea. Los campos de la región del norte. Es una zona, uno se imagina también la tierra de Jesús, puro desierto. Y al sur sí hay desierto, el Arabá. Pero para acá hay agua, hay muchos árboles y hay campos. Actualmente, en aquel entonces debió ser
también muy diferente. Por ejemplo, en Líbano se habla de los cedros de Líbano, que eran árboles muy grandes y de ahí surtían madera para muchas cosas. Pero bueno, conocer esto también ayuda. Ahora, Jesús, déjeme ver, muy cerca de aquí están las ruinas de una ciudad. Aquí está Nazaret y muy cerquita había una ciudad que se llamaba Séforis. Séforis. Séforis era una ciudad romana, griega, grecorromana, que lo fundaron desde los griegos. Una ciudad muy grande, muy importante. Nazaret era una aldea, era 200, 300 personas tal vez máximo vivían ahí. Ahorita está más grande, pero en aquel entonces no vivía mucha gente ahí. Entonces, más bien José y el mismo Jesús tal vez hacían esos 5 kilómetros o 8 kilómetros a Séforis para ir a trabajar ahí, porque ahí había mercado, había construcciones, había muchas cosas que hacer en esa ciudad. Era como la capital de esa región. No, curiosamente tampoco no aparecen los evangelios, Séforis, no le dan importancia, pero de Nazaret era muy, muy, muy cerca. Ahora, de Nazaret, dicen, ¿por qué les hablo todo esto? Porque pues así también entendemos de qué está hablando. Uno se imagina cosas que después... El lago de Tiberíades. Ok, aquí está. Miren, hoy en día si uno lo ve, pues lo ves más o menos así. Una partecita, ese es el lago y ahí hay construcciones. Había otra más moderna, miren, hay hasta hoteles y cosas así para más turísticas. A ver, ahí se ve un poquito un puerto. Son fotos de aquí, yo no las saqué, están aquí unas antiguas. Esta es el monte de las bienaventuranzas, Shirad Hayan. Entonces es también una iglesia. Pero bueno, el lago es a ver aquí en medio, ahí están lugares que incluso pues mucha gente va y se quiere ahí bautizar y todo, y ahí hacen, es famoso ese lago. Bueno, pero ahí tiene su importancia porque este lago es el que escuchamos en los evangelios que Jesús iba y venía. Cruzó de Tiberíades a Genezaret y luego llegó a Cafarnaúm. Aquí está Cafarnaúm, miren, aquí arriba. Entonces cruzaba el lago desde aquí en la barquita, en lugar de caminar todo alrededor, pues en un barquito sentadito ahí con las velas o remando, y venía aquí a Tiberíades o iba a Genezaret. Hay una construcción antigua, pero cuando estaba en esa región, sí, o sea, aprovechaba las barcas, o caminando. Entonces, esta región, pues es donde Jesús, especialmente aquí en Cafarnaúm, es donde Él empieza a predicar. En ese entonces también, tómenlo en cuenta, esa zona, aparte de que era en agricultura, era muy rica, y estaba Séforis, tenía su importancia Galilea, había otra cosa, no se ve aquí porque tendría que presentarles un mapa antiguo, pero miren, aquí hay esta tierra de Israel es un puente, eso es algo importante para entender, porque hasta ahora se pelean mucho. Es un puente entre este continente grandísimo que es África, y que en ese entonces ya Egipto ya estaba en decadencia, pero pues todavía conservaba generaban mucho, todo el norte de África. Pasaban por este puentecito del Sinaí y había conexión hasta por acá donde es ahora Irak, Irán y hasta la India. La vía Maris le llamaban porque pasaba aquí por la orillita. Y esa vía Maris pasaba justo en Cafarnaúm, donde Mateo cobraba impuestos. Probablemente aquí, miren, justo aquí pasaba ese camino de caravanas, de que venían desde África e iban hasta Asia Menor o hasta India, una ruta larguísima. Y pues ahí se transportaban especias, comida, metales, sal. Y entonces eso también hacía que los pueblos pues prosperaran. Si están pasando por ahí, pues les vendes comida, les compras, hay intercambio. Eso también es interesante que Jesús haya escogido Cafarnaúm, porque de ahí su mensaje, aunque él no hubiera viajado mucho de andar de aquí para allá, su mensaje alguien se lo iba a llevar. Supimos de un
tal Jesús que en Cafarnaúm que hizo esto, y esa noticia podría llegar hasta muy lejos, gracias al comercio. Entonces, conocer esta parte también es muy interesante. Cómo era la religión judía en ese entonces. El templo era como el centro. Algunos, fíjense que dicen, lo ponen así, una descripción un poco grotesca, en cuanto dicen, el templo olía feo. ¿Por qué olía feo? Bueno, porque había muchos sacrificios de animales, se derramaba sangre en los altares de piedra grandotes que estaban ahí, se derramaba la sangre, pues eso huele. Incluso había piscinas especiales para lavar la carne, los animales, purificarse, los sacerdotes, etcétera. Pero era una forma de vivir la religión muy sangrienta. Es más que incienso, olía a sangre. Y se comerciaba mucho alrededor del templo. Se vendían las palomas, las ovejas, se intercambiaban monedas, porque el templo no podía recibir cualquier moneda. Las monedas romanas o las monedas de otros pueblos. Tenías que usar la moneda del templo. Entonces, pues entender toda esa realidad nos acerca a conocer también lo que le tocó vivir a Jesús. Se nos acaba el tiempo, pero faltaría hablar también de la educación en ese entonces. Había esclavitud. La esclavitud era también un hecho. Había personas que no eran libres, eran esclavas. En cuanto a la educación, pues cómo aprendían los niños judíos a leer. Había mucha gente que no sabía leer, pero ¿cómo sabemos que ellos sí sabían? Los judíos. También hay que conocer ahí un poquito lo que era, cómo enseñaban ellos a leer el Antiguo Testamento y cómo los niños pues iban induciendo también a aprender. Entonces, ¿a qué edad se casaban? ¿Cuántos años vivían? ¿Cómo era su salud? ¿Cómo vestían? Entonces, todo eso a veces no lo pensamos, pero nos ayuda a entender lo que aquí está contando. Entonces, yo sí les invitaría también a ampliar un poquito, a decir, quiero entender la Biblia, pero pues a veces hay que pues ver un poquito más allá. Ojo aquí, termino con esto. También hay de fuentes a fuentes, o sea, de información a información. Si ustedes se van a ver, hay documentales muy serios, muy buenos, de historia, de arqueología, y están a su alcance ahí, nomás pónganlo y les sale ahí 1 hora, media hora, lo que quieran. Pero también tengan mucho cuidado en que, pues hay también otros que, por ejemplo, está uno muy conocido que se llama, ¿cómo se llama? Astronautas de la antigüedad o algo así. Los antiguos astronautas. Y pues hablan de que los extraterrestres han tenido contacto con la humanidad desde todas esas culturas antiguas. Y aquí dice, mire, y aquí aparece, y aquí está una nave, y aquí, y entonces lo conectan también con la Biblia. Y en la Biblia también. Entonces sí pudo pasar, nadie lo niega, pero ya hay otras cosas que le ponen más como para vender, para llamar la atención, y ya es como poco científico, poco histórico, pues como menos seriedad, podríamos decirlo, más entenderlo de otra forma. Entonces, es que vi que ahí decía que Moisés, o que Elías, por ejemplo, cuando se va al cielo, se lo llevó una nave espacial, porque describe un carro de fuego, como un remolino, y un carro de fuego en el que se fue elevando a los ojos de Eliseo. Dice, me alcanzas a ver, y el poder que tenía incluso de golpear y de abrir, es que tenía poder magnético su bastón o su manto. Entonces, pues hay quien puede asociar ahí a teorías, pero eso ya es otra cosa. O sea, yo les pediría que buscáramos también, fuéramos cuidadosos en lo que leemos acerca de la Biblia. Porque lees los libros de Raymond Brown, del Código Da Vinci, y pues te presentan, son novelas, es otra cosa. Entonces, nada más eso sí les pediría, poner mucha atención en cuál es la fuente y buscar fuentes más serias. Con más seriedad. Bueno, no digo que no sean serias los otros,
pero tienen otra finalidad, o sea, llamar la atención, vender, comercializar, etc. Entonces, pero es otra forma de conocer quién fue Jesús y aprender de la Biblia. No con material que ya esté aquí, sino desde alrededor de lo que pasaba en ese tiempo. ¿Sí me explico? Muchas gracias.